Estamos en comunicación con Federico Mana, él es licenciado en filosofía, docente e influencer socrático, y saluda a Ganar para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Fede? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde me estén viendo. Yo muy bien, muy contento de estar acá y de haber tenido tu invitación, así que desde ya, primero que nada, muchas gracias. No, por favor, para mí un gusto. Hacía mucho, quería hablar de estos temas, y desde lo técnico, también desde el lado filosófico, y justo vi uno de tus posteos y vi que hablabas acerca del lenguaje inclusivo y otros temas muy, muy interesantes, y la verdad me gustó mucho, me encantó. La verdad, muy bueno, muy piola, muy ameno el trato desde lo filosófico, y eso está buenísimo, pues siempre está esa disyuntiva, ¿no? Con la filosofía, casi un tratamiento como con la matemática, algo súper interesante y te lo venden como algo engorroso, y sin embargo es algo sumamente interesante y útil para la cotidianidad más de lo que uno cree, ¿no? Sí, a ver, es cierto que la filosofía trata temas complejos. A ver, la existencia por un lado no es compleja, es lo más simple, lo más básico que hay, pero hablar de la existencia o de las cosas requiere su complejidad. Particularmente yo lo que trato es de mostrar en la medida de mis posibilidades un poco esa complejidad, es decir, ampliar el panorama de pensamiento, de reflexión sobre determinados temas, pero bueno, que sea complejo no siempre requiere que tenga que tener un lenguaje sumamente críptico, ¿no? Claro. Bueno, es lo que intento. También habla por ahí muchas veces de mis propias limitaciones. No soy una persona quizás que tenga la capacidad de tener un lenguaje demasiado críptico, por lo tanto necesito yo, cuando leo algo así, tratar de entenderlo como para mí, y eso, cuando me toca transmitirlo, no me voy a andar agrandando por algo que en realidad me parece más una limitación. Está bien. No, pero a veces también hay una cuestión casi de clase, ¿no? De esta cosa del púlpito que le da cierto conocimiento y que lo explicamos desde la complejidad para que en realidad no se entienda, o para que en realidad llegue a menos personas, y que en realidad termine siendo más complejo que lo complejo en sí, que pueden ser muchos temas, ¿no? Porque hay temas que obviamente son complejos. Sí, que concuerdo. Hay un poco de snobismo, de pedantería. E incluso voy a recuperar lo que decís de clase, pero una mirada más marxista. Como de clase en el sentido de clasificar con quién quiero hablar yo, quién está a mi altura Claro, y quién exactamente. no. Entonces uso el lenguaje como filtro. Bueno, yo trato de, insisto, de no hacerlo. Por ahí no es algo tan racional, es algo que es como me sale. Claro, claro. Y ya que estamos con el tema del lenguaje, creo que la discusión en estos tiempos es el lenguaje inclusivo, ¿no? Eso que vino a romper y a subvertir un poco ciertos cánones desde el idioma en sí, desde la comunicación, desde periodistas que se rasgan las vestiduras, y sin embargo, después, 5 minutos después de estar criticando a alguien por hablar en lenguaje inclusivo, te tiran una palabra en inglés que no hay nada más criollo que runner, ¿no? Sí, a ver, es un tema, bueno, yo que hablaba hoy al principio de que la filosofía toca temas complejos, yo creo que es una cuestión bastante compleja, pero no sé si tiene que ver con la cuestión léxica, ¿no? Con una cuestión o sintáctica o con lo que refiere en sí al mismo al lenguaje, sino yo lo veo de una mirada más de corte política, ¿no? Esta noción de, bueno, por un lado decir que se está en contra, como si fuera de una posición más del lenguaje, de que se ensucia el lenguaje, se lo deforma, etcétera, pero que detrás de eso a mí me da la sensación, y yo sostengo, mejor dicho, que en realidad hay un discurso político al respecto de a quiénes queremos incluir, a quiénes no, quiénes tienen potestad. Este ejemplo que vos decís es muy claro. No nos gusta que se deforme el lenguaje, es cierto, pero después no tenemos prurito en utilizar determinadas palabras que vienen de otros idiomas, sobre todo del idioma inglés o del idioma, ¿no? que consideramos, entre comillas, primer mundo. Claro. Entonces, tiene que ver más con una cuestión ideológica de a quién le damos lugar, quién creemos que tiene lugar en la sociedad y quién no. Esto es una mirada, por favor, ¿no? Claro, obvio. Sí, sí, total. Además, eh, también este hecho sí, desde lo que decís de lo político, de lo biopolítico, ¿no? De tratar de normalizar a las personas del,
o de lo castellano o de lo nacional, que en realidad es una farsa y una trampa, porque después son nacionalistas del mundial, pero después se entrega desde otro lugar cosas más importantes que también son políticas y también son ideológicas, ¿no? Sí, también, a ver, yo creo que esta dimensión, también hay otra dimensión que es, incluso te diría, la comodidad, ¿no? O esta noción de, uy, ¿cómo tengo que cambiar? Porque, por lo general, a ver, ya entendemos que los lenguajes en sí se modifican, que no hablamos como hablaba, ¿no? Ni el Quijote, bueno, el Quijote no hablaba porque no existió, pero bueno, ni como Sí, sí, hablaba sí. Cervantes, ni como hablaba, no sé, Julio César en Roma, digamos, los cambiamos. Por ahí lo que genera cierta, en este caso, cierta polémica, es como que no es un cambio que se va dando progresivo en el tiempo y paulatinamente, sino de alguna manera como si fuera de golpe. Pero que tampoco, porque en realidad es una propuesta. Yo particularmente, soy sincero, yo no utilizo el lenguaje, o sea, sí trato de ser inclusivo con mi lenguaje, pero en lo que tiene que ver con la morfología, de utilizar una E para denotar el neutro, y eso la verdad que no lo utilizo, pero no porque esté en contra, es una cuestión más de estilo. Quizás debería hacerlo, o al menos intentarlo, pero como no me sale muy natural, no lo tengo todavía muy Exactamente. mecanizado, es como que, bueno, pero es una cuestión, insisto, de estilo, que por ahí lo puedo discutir, obviamente, y podría cambiarlo, acepto la discusión de eso, pero no lo noto como una noción más de corte, esto que te decía, político anteriormente. Bueno, yo incluso creo que en algún momento se va a terminar aceptando. Pero no aceptando como, oh, bueno, tenemos que hacer, sino porque es el uso, porque cuando las nuevas generaciones lo empiecen a utilizar, eh, ya se va a normalizar. Y eso es el lenguaje, en realidad, así se modifican. Y podemos estar en contra, si agarrarnos las vestiduras, como vos decías, porque alguien de repente nos quiere imponer una forma de hablar. Bueno, ahí estamos hablando de poder, porque si de repente la sociedad es tan de repente, pero la sociedad lo empieza a incorporar, lo vamos a terminar utilizando, porque de otro modo no vamos a poder estar hablando con los demás. Y Comprendo. considero, como para cerrar un poco la idea también, que es muy importante, más allá de que, bueno, ahora se elija, o que el modo que se elija sea utilizar una E, por ejemplo, para denotar el neutro, cuando se habla sobre seres humanos, considero que el debate es sumamente interesante. Es decir, porque estamos pensando que el lenguaje no es ingenuo, y eso es lo que toca, digamos, a la sociedad. Que el lenguaje también tiene ideología. Y no hay nada más ideológico y que está instaurado en nuestra sociedad de que no hay que tener ideología, ¿no? Como esto de hablar en contra de una supuesta ideología de género, entonces como que lo neutral es el bien, pero eso también es ideología. Entonces, claro, el lenguaje no es ingenuo. Por algo, ahora ya se ha ido, pero ¿cuántos años? Incluso yo leo libros de filosofía de autores que uno piensa que son bastante progresistas, que hablan del hombre para hablar de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué, de qué manera, o cómo fue que se construyó que lo universal era el hombre y no la mujer? O si querés, el ser humano como... No, el hombre era lo mismo decir el hombre que decir el Claro, humano. exactamente. Sí, de hecho Nietzsche en uno de sus libros, ¿no? Nietzsche trataba mucho, ¿no? Es Sí, decir, mencionar a esto como desde el hombre, desde el anticristo solo. no sé, a ver, la noción de hombre está mucho, Nietzsche también hablaba de la gramática, ¿no? Yo Ujú. sinceramente no soy un gran entendedor de Nietzsche como para decirte si en tal libro, en tal Sí, página sí, sí, dijo, sí, la tal verdad cual. que... Pero sí está esta idea de la gramática como que está previo al ser humano, ¿no? Claro, Ideas que, mirá, hablando un poco mal y pronto, después hay una noción también, incluso en la psicología cognitiva, esta idea de si el lenguaje es universal o no, o sea, si nos determina nuestra forma de pensar. Wittgenstein dice algo así como, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hay una manera en la cual el lenguaje nos construye nuestra realidad. Entonces, claro, cuando se viene a poner en tela de juicio el lenguaje, como hablamos, y pretender un lenguaje inclusivo para que abra más, en realidad, ¿cuál es el rechazo? El rechazo es una, o mejor dicho, es una batalla por la realidad. claro. Es una batalla para ver por una cosmovisión del mundo. Que claro, hay quienes quieren que sea todo igual porque tienen un lugar de poder, y hay Sí, otros que están diciendo, bueno, no, nos están excluyendo. claro. Tenemos derecho a ser parte de este mundo.
total, totalmente. Bueno, a mí me pasa algo similar el tema del inclusivo, lo uso más en la escritura que en el hablar. Primero porque me cuesta, a veces me cuesta entender el jeringoso cuando alguien habla, imagínate, en el inclusivo, digamos, me cuesta bastante más también. Pero considero esto que es sumamente interesante, la discusión que se da desde no solo el lenguaje en sí, de lo gramatical o de la expresión, sino esto que vos decís, que viene a a incluir y a cambiar ciertas normativas, y también desde lo pragmático, porque si hasta querés desde lo pragmático, hasta, hasta desde ese lugar también está bueno, y también comparto que va a terminar normalizándose con el tiempo, a medida que sectores de poder también lo vayan aplicando en sí mismo, ¿no? Eso también. Sí, sin duda. Incluso, ahora que mientras hablaba pensaba algo, ni siquiera, lo nombramos lenguaje inclusivo, pero no es otro lenguaje, ¿no? No, El esperanto es otro lenguaje, qué sé yo, para decirle un claro. lenguaje Sí, sí. afirmado. Esto es una forma, si se quiere, sintáctica de determinadas palabras, utilizar un neutro que en español no lo tenemos, que lo tenía en latín, en español no lo tuvimos, Claro. y ojo que no es así nomás, no es una casualidad, bueno, no es lo mismo. No, no, Mirá, no. yo No, hay todo he un sido, trasfondo teórico y un marco tremendo, sumamente formado para llegar a eso, ¿no? pero que aparte cómo funciona nuestra cabeza, y por eso decía, es una manera de mirar el mundo. Yo fui docente muchos años en colegio secundario, y hubo un año que tuve un curso donde eran, no sé, 30, 29 mujeres y un varón. Y claro, y es muy loco porque yo en realidad debería decir, hablar siempre en femenino. Claro, Porque hay un solo varón, ya mi lenguaje, o sea, si yo decía, hola chicas, ¿cómo están? Era como que no estaba incluyendo al varón, me sentía como que no lo claro, estaba incluyendo. Pero si yo decía, hola chicos, ¿cómo están? Las chicas ya se tenían que sentir incluidas. claro, Y eran 29, o sea, claro. eh, era Seguía que, siendo la bueno, mayoría vos, ¿no? claro, entonces, ¿cómo funciona la cabeza? Porque uno lo automatiza. Y es Total. decir, y eso es un ejemplo porque no es que yo por decir eso ya, no sé, estaba generando otras prácticas que daban cuenta que el varón tenía mucha más verdad que las 29 mujeres que estaban ahí, ni nada por el estilo, pero sí esta idea de decir, bueno, a ver, hay algo acá, pasa algo y no solamente, porque aparte no se instaura solamente en la cuestión del género femenino o masculino, sino en todas las cuestiones de incluso personas que ni siquiera se sienten identificadas con el género femenino o masculino, entonces, de alguna manera, el lenguaje cuando uno refiere a la totalidad, ¿no? Porque se trata de esto, ¿no? Uno está diciendo también quiénes considera que son parte de esa totalidad y quiénes no. Claro, Y eso es un juego ético y político complejo, claro. porque ¿acaso no tienen todos y todas las personas derecho a ser parte, a ser tomada parte como la totalidad de la existencia humana? Claro, total. Sí, 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 total. Totalmente. Y casualmente lo que más lo denostan son los que hablan de libertades y, y se Y rasgan la bueno, vestidura en tanto eso, ¿no? lo que pasa es, claro, es que está ese juego un poco cínico de usar tanto una palabra hasta quitarle el contenido. Entonces, bueno, me quieren imponer una forma. Hay un discurso, ¿no? Como la libertad de ser políticamente incorrecto. O sea, como Sí. defender la libertad es defender el derecho a discriminar, el defender Claro, el derecho a decir que hay gente que no tiene existencia. Entonces, cuando hay movimientos que pretenden defender los derechos de quienes han sido excluidos históricamente, son, digamos, vienen a coartar la libertad de los otros, es un discurso muy cínico, sí, sí, sí. muy perverso, de alguna manera, Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, en una época en que vivimos donde no importan los argumentos, sino la forma en que decir las cosas, Claro, en un tweet, en una frase corta, bueno, me quitan la libertad, me quieren imponer cómo hablar, que aparte eso es una mentira. Es sí, mentira. En totalmente. un lado, incluso, no sé, en la universidad, yo que soy de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata hay una ordenanza que habilita el lenguaje inclusivo, esta idea de utilizar la S, se quiere para usar. Ahora, si yo presento un trabajo práctico, bueno, yo ya no, porque ya me recibí, y no lo utilizo, ningún docente me va a rechazar eso, me lo va a reprobar. Claro. Sí, No tiene hay más que ningún. ver para abrir la libertad del docente o el alumno que quiere usarlo, más que con el que no lo quiere usar. Y de imponer Claro, al que no lo quiere usar. pero incluso yo creo, mira, antes aún de querer usarlo o no usarlo, es abrir la discusión, es Claro, plantear la idea. Ojo que los seres humanos no somos
una cosa Estáticos. o la otra, Sí, sí, no somos estáticos, y que el lenguaje dice mucho más de lo que dice, que no claro. es ingenuo. Lo que pasa es que nos molesta a todos, es como, bueno, lo que nos pasa un poco a la gente de filosofía. Alguien está hablando y yo voy y le digo, bueno, pero pensá lo que dijiste. Oh, qué pesado, ¿por qué tengo que pensar? Lo dije, ya está, no hay que Claro. enroscar todo. Bueno, hay situaciones que no ameritan complejizarlo todo, complicarlo todo, pero, digamos, la Pero tampoco mayoría de está las mal. situaciones, claro, es que la mayoría de las situaciones cuando se trata de cosas serias, cuando se trata de cosas políticas, cosas que influyen en la vida, y bueno, sí, merecen una profundidad para poder ampliar, ¿no? La perspectiva, la mirada y Claro, esto, ¿no? Esta idea de la inclusión que creo que no es solamente una frase hecha, tiene que totalmente. ver con una idea de qué humanidad y qué mundo queremos. Totalmente. Además, cuando nuestro idioma en sí, como argentinos y como latinos, está lleno de lunfardo, ¿no? Y está lleno de palabras que hemos inventado que no. Pero absolutamente, a ver, el español rioplatense, que encima ni siquiera es el argentino, porque vas al norte no hablan así. Claro, exactamente. Bueno, es la manera, mirá, esto es una manera muy reducida, pero Wittgenstein que hablé, después tenía esta otra idea, la idea de algo así como juegos del lenguaje, ¿no? Esta noción de, bueno, eh, uno para jugar un juego tiene que entender ciertas reglas, se tienen que poner todos de acuerdo en ciertas reglas. Ahora, si de repente los jugadores, por un motivo u otro, empiezan a utilizar otras reglas, pero están todos de acuerdo, bueno, es como, no sé si jugaste una vez al Uno, ¿viste el juego de las Sí, sí, cartas al sí, Uno? claro, claro. Sí, sí, sí. Están las reglas escritas, pero medio que por grupo lo juegan como Sí, sí, quieren. sí, Y sí. alguno dice, bueno, esta carta sí, esta carta no. Y que está mal, esos son, no sé, son herejes. No, porque lo están Claro, jugando, se están entendiendo. Porque, ¿cuál es en definitiva el objetivo del juego? Que la gente se relacione y pueda participar todos de un mismo. Si alguien no queda afuera, bueno, o si nadie se entiende, no están jugando. Bueno, total. con el lenguaje pasa algo similar, ¿no? Nosotros a ver, no hay ninguna deformación, no, o sea, debe haber varias, pero esta idea de decir la segunda, no estoy, a ver, la segunda persona del singular, que es entre vos coméis y tú comes, nosotros dijimos vos comés, o sea, lo Claro, deformamos, no existe, vos los pones en el celular, lo pones en Word, que tenga el español y te lo marca como error. exactamente. Y Sí, bueno, sí, sí. nosotros lo usamos. Y la RAE vino después y de algún momento lo tuvo que aceptar porque está tan difundido. Claro. Sí, Claro, el tema es... Sí, perdón. no, no, sí, sí, perdón, perdón. No, iba a decir que nadie, o sea, por ahí lo que acá es la diferencia es que, más allá de la búsqueda en sí que hablábamos antes, una mirada política, nadie vino en un momento, nosotros decíamos tú comes o vos Claro, coméis, y nadie dijo, bueno, ahora vamos a empezar a decir vos comés. claro, Fue como que se fue usando y no nos dimos cuenta. totalmente. Sí, sí. De hecho, nuestra forma de hablar, tanto en Europa o España o en zonas de Latinoamérica, tiene también ese sesgo de gracioso por la forma que tenemos, ¿no? Y nadie nos vino a bastardear por esa forma del che, del vos, del. No, más allá que nosotros después podamos hacer chistes con hermanos de otros países, digamos, con Chile, con Sí, Colombia, sí, sí. cómo hablan, o con México, con algunas cosas. Bueno, cada uno ha hecho creo yo, su uso, porque nosotros también venimos con un lenguaje que ya vino, e incluso los argentinos mismos no hablamos como hablábamos hace 20 años, como hace No, 30 total, años. Es totalmente. ponerse a ver el canal este Volver, que te Sí, pasa película, y decís, ¿por qué hablaban así, no? Y el locutor y las palabras que utilizaban, bueno, van cambiando el lenguaje. El tema es claro. Por eso digo, cuando muchas veces se rasgan la vestidura por ay, la pureza del lenguaje, lo que hay detrás no es eso, exactamente. a mi entender. Es una mirada política de que no está, o sea, su ideología es contraria a esta otra ideología. Pero claro, en vez de decir, bueno, mi ideología es contraria, ser honesto, dice, no, yo no tengo ideología, yo tengo la verdad. Claro, La ideología es falsa, cualquier ideología es falsa, menos la mía, pero no es ideología, es verdad. claro, Bueno, así es muy difícil discutir también. claro. Sí, sí, total. Sí, porque además no hay deseo de entender al otro, simplemente es sobreponerse al pensamiento del otro y nada más. No. Es una mirada, sí, fanática, que, Sí, a ver, ojo, también puede haber fanatismo del otro lado, ¿no? Es que, digo, sí, 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 pero esta noción de cerrarse sobre una idea y que esa es la idea y el resto es lo falso, total. ¿no? Pero claro, bueno, vivimos también en una época donde se incentiva mucho eso, porque eso es como,
es como que si vos sos más reflexivo, sos tomado como tibio. Acá tenés que ser hoy, no tenés que tener argumentos, tenés que elegir una cosa o la otra. Si no Sí, sí, sí. elegís, te quedas afuera. Sí, sí. Y eso Sí, es jodido. difícil. Es difícil porque no estamos hablando de ser hincha de fútbol, estamos hablando de cómo nos organizamos socialmente para sobrevivir en el mundo, Total, básicamente. total. Y dentro de esa misma tónica, en donde estamos en tiempos de mercenarios y de cuestiones como fake news, como el ataque a otras personas, ¿cuál es el rol de la propaganda que ves desde ese lugar? Que también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Solo que pasas a otro plano. A ver, a veces, viste, es como un poco la cuestión, al menos la veo yo así, del huevo y la gallina. ¿Es la publicidad o la propaganda, si querés ampliarlo más, el problema? ¿O es, en realidad el problema está en la sociedad y la publicidad lo único que hace es reflejar lo que el otro quiere escuchar? ¿No? Ujú. El tema es que es no romper ese círculo. Es decir, hay pocos políticos o hay pocas políticas, digamos, al menos a mi entender, que rompan ese círculo y bueno, la sociedad se está derechizando, pero y en vez de derechizarme yo y decir lo que quiere escuchar, digo una cuestión un poco más serena, más criteriosa, más argumentada. Como te quedas afuera, a ver, ningún producto va a decir, no sé, ninguna gaseosa va a decir, y por eso ahora hay tanto lobby con este tema de las etiquetado, De los ¿no? Ninguna va a decir, etiquetados. esta gaseosa está matada en azúcar. Si tomas muchísima, te puede agarrar una diabetes, un ataque, bueno, ninguna te lo va a decir. No, ¿Por qué? totalmente. Porque la gente no lo quiere escuchar, porque si dice eso, no la van a vender. Claro, Ahora, ¿es culpa de la publicidad? Es culpa de la gente que nos hemos vuelto cada vez más cerrados e inventando nuestra realidad, tipo niños caprichosos, queriendo que las cosas sean como yo quiero. Y si claro, no son así, entonces, bueno, no, me miente. Dice la verdad el que dice lo que piensa como yo. claro. Bueno, a ver, por eso, ¿le podemos exigir una mirada ética a la publicidad? ¿Le podemos exigir una responsabilidad? Y en cierta manera yo creo que sí, pero en cierta manera también creo que no. Es decir, hay límites. Claro. Pero yo no sé si. Yo no cargaría totalmente. Igual es una idea discutible, ¿eh? Que si por ahí se arma una discusión sobre esto, podría cambiar mi perspectiva. Al menos ahora sí, contestando rápidamente, yo no veo que la publicidad sea, digamos, el origen de todos los males. Total. Yo lo planteaba más por el lado de herramienta. ¿Eh? Yo tampoco creo que sea el origen de todo. Al contrario, deberíamos aprender a utilizar nosotros también la propaganda desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a ver, es eso, es un medio. Es un medio para obtener algo, ¿no? Para convencer. Claro, La publicidad. Qué sé yo que hago algunas cosas, mira, y yo trato de hacer publicidad, aunque sea de mi entender, no, nada muy profesional para vender, se quiere, para mostrar, difundir lo que yo hago, lo que yo quiero hacer con los demás. Eh, lo que pasa es que, bueno, al ser como medio, es cómo lo utilizamos y cómo lo vamos adaptando a, bueno, a ver, ve publicidades de campañas políticas, no importa, y uno es como que te querés matar. O sea, sí, no puede ser tan burdo, tan absurdo, claro, apelar tanto a lo emotivo, ¿no? ¿Qué es eso de la posverdad? Ahora, digamos, detrás hay toda una racionalidad que produjo ese material, que produjo ese discurso, total. que no es, como decía anteriormente, no es ingenuo. Bueno, entonces el problema no es la publicidad, por más que sea una herramienta. El problema es que nosotros hemos perdido toda capacidad crítica. Totalmente. O sea, Sí, abrís en Facebook y ves la gente que comparte cosas que vos decís, 2 segundos, ¿no te pudiste poner a pensar 2 segundos de dónde sale esto o es la fuente? No, como es, digamos, coincide con lo que yo pienso, es verdad, no importa. claro. Uy, entonces, ese es el tema, que hemos perdido, somos pasivos ante la publicidad. Sí, 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 total. Además hemos hecho guetos, ¿no? Vivimos en guetos virtuales de... Y sí, lo que pasa que también es como es todo tan vida o muerte, digamos, de alguna Claro, manera, es todo tan extremo, es como que si vos decís, bueno, voy a tener un Facebook, por decir una manera, no sé, más plural, pero te tenés que fumar cada cosa sí. terrible, que la podés tener simplemente para denunciarlo, ¿viste? Pero, claro, si los bloquean no puede denunciar.
pero decís, oh, yo no, ¿por qué tengo que pasar un tiempo mirando esto? Claro, Prefiero mirar videos de gatitos así jugando, son más divertidos, claro. no sé. O Además mismo entras en Twitter. contradicción, ¿no? Porque si quiero ser plural y lo primero que hago es... Claro, que es el plural, pero decís, ¡fua! Digo, no hay otra Tan plural no pluralidad. quiero ser. Claro, pero eso es un tema también, ¿no? Porque decir, bueno, debería haber un punto medio. O estoy, digamos, o de alguna manera me comunico con gente, o trato de estar en contacto con gente que no solamente es que piensa o distinto que yo, sino que tiene una violencia y una manera Claro, y un fanatismo que está tan cerrado que, o bueno, hago lo mismo, me quedo en mi microuniverso, pero entonces así cada uno está separado en lo suyo, cada uno está, la famosa grieta, que no es total. solamente política. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo encontrar una interacción con los otros y entendiendo que los otros son diferentes? Claro, El tema es que me parece que hemos perdido la tolerancia, o sea, no la tolerancia, no me gusta tanto esa palabra, pero hemos perdido la capacidad de aceptar lo diferente. claro. Y de construir desde el disenso, ¿no? Claro, o sea, el tema es que, claro, hoy la diferencia es el otro no existe. Entonces, si yo me pongo en eso, bueno, si vos pensás distinto, te tengo que matar. Claro, ¿Cómo hago para acercarme? O sea, es muy difícil. No me puedo yo acercar a alguien que cree que yo no debería existir. total. Ahora, si me acerco a alguien, hay alguien que considera que lo que yo digo o pienso no es correcto, pero al menos considera que tengo derecho a la existencia, ahí ya es otro tema, porque ya podemos discutir, debatir, nos podremos pelear Claro. a veces no, pero hay otro marco. Ahora, si vos creés que yo ya no tengo que existir, ya me cortás las piernas, diría el Diego. Claro. No, además también ese ombliguismo de decir, tan importante es la palabra de uno como para que sí o sí el otro la tenga que aceptar unidireccionalmente, como que no. Y eso es un poco lo que venden las redes sociales, ¿no? Es como que nos venden esa cosa centrista de... Sí, pasa que es la posibilidad de tener una verdad que antes no, por ahí no teníamos tanto, ¿no? Es como que, y al mismo tiempo, una cierta igualdad. Que es loco, porque en realidad yo creo que detrás de todo, del movimiento fake news, de los movimientos conspiranoicos, Sí, paranoicos, e incluso de los movimientos tan cerrados de derecha, esto que hablábamos hoy, detrás de todo eso, lo loco es que hay como una mirada bastante, o como una intención, que a mi punto de vista no se logra cumplir, de cierta rebelión, de cierta libertad, de desconfiar, de dudar, una duda filosófica, de dudar de los poderes y decir, bueno, evidentemente todo lo que nos dicen es verdad, pero como decía, es tan loco que después, ¿cómo deviene eso primigenio? Deviene en una cosa de decir, bueno, rompo todo principio de autoridad. Entonces, si viene un científico o un grupo de la ciencia me explica una vacuna, no, la vacuna es falsa. Está mal vacunarse, no me voy a vacunar. ¿Y vos qué sabes? No, nada, porque lo leí en Twitter o no sé, porque yo claro, pienso así, es mi opinión. O sea, y pasamos de un escepticismo, una cierta duda, de confianza a poner, bueno, mi opinión vale tanto como la otra. Sí, bueno, vale la opinión, pero opinión no es igual a conocimiento, eso ya lo claro, dijo Platón hace mucho tiempo. exactamente. Entonces, como que de repente, ¿no? Bueno, ahora me estoy yendo por las ramas, pero los terraplanistas, qué sé yo, No, decir, bueno, total, total, total. una cierta desconfianza a el poder instituido, bueno, digamos, los filósofos de alguna manera cultivamos eso. Ahora, que el resultado de eso sea proponer algo que no, o sea, competir de igual a igual con la ciencia, pretender combatir en su terreno, pero con unas herramientas que nada que ver, Sí, sí, y sí, aún sí. cuando lo compruebas, no, sale falso, pero igual es cierto, no importa, lo creo igual. Bueno, Sí, sí, sí. ahí está muy, muy complejo eso. Entonces, en esa noción de nosotros querer estar al mismo nivel que cualquier otro, bueno, no importa, me creo tanto que no, ni Claro. siquiera dudo de lo que yo pienso. No hay que perder esa crítica que yo empecé teniendo contra el mundo, no la aplico conmigo mismo. Es, no quiero salir de la caverna, pero tampoco quiero que vos salgas, más o menos. Es como, claro, es una idea de, bueno, está tan buena la teoría de la caverna, es decir, Sí, y tan esto aplicable a es, tantas cosas que... claro, es esta la caverna, ¿entendés? Es mi caverna, pero no sé, es Esta es una mi idea, caverna y no quiero otra, ¿no? Esta es como mi mentira y no la voy a cambiar, ¿no? claro, pero es que esta es la verdad, exacto, o sea, y todo lo demás es mentira, ¿entendés? Y viene alguien con todas las verdades, pero no,
no sé, es o peor, salir de la caverna y volver y mentir. Claro, claro. Y decir, Solo no, porque lo no que te hay gustó lo que afuera, estaba afuera, ¿no? claro, lo que hay afuera es peor. Ahora te Claro. domino. Bueno, Sí, sí, total. Están es un momento muy complicado, pero sobre todo complicado porque, digamos, las personas, o sea, estamos todos un poco en la misma y ese es nuestro círculo más íntimo. Hay mucha gente que se pelea y no se pelea por la política, es un poco mentira. Se pelea por todo, porque todo es una mirada tan enfervorizada claro, y que todo es verdad. O sea, lo que yo digo es verdad y el resto es mentira, de un lado o del otro. claro, Y lo paradójico es que compartimos un poco la misma estructura de pensamiento. claro. ¿No? Es decir, el Sí, otro es una mierda, perdón para parar, el otro está todo mal y yo no, tengo la verdad. Y el otro piensa exactamente lo mismo. O sea, total, en algún punto coincidimos. totalmente. Sí, es muy, es muy loco, complejo y absurdo al mismo tiempo, ¿no? Porque Es un absurdo, pero bueno, es un poco la vida en la que vivimos. Siempre fue, sí, absurda. Lo que pasa es que yo no sé sinceramente si hay una salida. ¿Sí? O sea, yo la verdad creo que, súper pesimista voy a decir, pero esto no va a mejorar, va a empeorar. claro, Va a sí, total. empeorar y la humanidad es un camino que está tomando. A ver, creíamos que veníamos re mal y siempre está esa idea de que si tuviéramos una amenaza que amenaza, digamos, y que hace peligrar la vida humana, nos vamos a unir todos. Sí, quedó demostrado que no. Claro, la unión duró ¿cuánto? Unas 2 semanas. Cuando ya nos molestó y queríamos salir a tomar cerveza y a correr, Exactamente. ya está, no me importa la unión. Yo quiero hacer lo Claro, mío. sí, Y sí. volvió todo lo mismo. Entonces, de No hay alguna ataque manera no. alienígena que valga, digamos. No, no, claro, o sea, Si vamos a eh, tener, si tenemos que hacer pases con los alienígenas para seguir tomando birra con amigos, está todo bien. por eso no hay una, o sea, de alguna manera se terminó como pues, exprimiendo al máximo esto, el hombre malo por naturaleza, de alguna forma. O sea, Claro, estoy una mirada medio pesimista por ahí, pero bueno, no veo yo que socialmente, como globalmente, podamos llegar a tener mucho más avance. ¿Es claro. esto lo que nos está tocando? Esto genera mucho dinero, o sea que las empresas, Facebook y todo más, están generando una estructura que no piensan salir de ahí, no van a No, resignar poder. ni en pedo. Es más, lo van a Y bueno, profundizar. claro, y será y aparte porque hay muchos, o sea, hay muchos sectores de poder que han ganado gracias a esto. Que dijeron, Total. che, ¿qué pasa si miento? No, no sé si lo dijeron así, pero. Y vieron, no sé, el Brexit, las derechas Sí, que fueron ganando sí, en sí. distintas partes del mundo, que utilizan eso, ojo, no es que la izquierda o el progresista no lo utilicen, digo, pero No, de no, no, tal repente cual. Son más es pudorosos, la, digamos. es la forma de obtener poder, Sí, de ejercer poder, y nadie, ¿y quién va a decir, bueno, no, está bien, no dejo de hacerlo? claro. Sí, Nadie. además, creo que no solo es qué pasa si miento, porque ya mentían, es qué bueno que ahora miento y tengo un montón de herramientas para tapar lo que miento, ¿no? Que antes Claro, por ahí pero es eran que ni más siquiera, escuetas. claro, pero ni siquiera hay que taparlo, es Sí, o como bien direcciono para y otro la lado. gente Sí, sí. va Claro. a creer que esa mentira y me va a votar y la va a defender. O sea, la gente está dispuesta, estamos, no voy a hablar, Sí, 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 no sí. me Uno puedo se sentir incluye como porque que siempre cae en esos lugares comunes, tal cual. estamos dispuestos a dar la vida por eso, Tal porque cual. es nuestra visión del mundo Sí, y sí, estamos más creídos que nunca que nuestra visión es la verdadera. total. Y es la visión del algoritmo últimamente, ¿no? Claro, o sea, porque de alguna manera no tenemos, no sé si hemos perdido, pero no sé si alguna vez la tuvimos, así que vamos a decir, no tenemos ganas de cuestionarnos a nosotros mismos. Claro. Habrá gente, estoy hablando de una tendencia, hay gente que sí se cuestiona, pero no tenemos ganas. Sí, sí, Porque es sí. más fácil, más lindo, más divertido creernos que somos lo de la verdad. Vamos. Claro. ¿No? Además, más fácil solucionar los problemas de otro que los de uno mismo, sí. Claro, pero es que cuestionarse uno mismo, en algunos aspectos, porque nosotros nos cuestionamos demasiado, ¿no? Como somos tan autoexigentes que creemos que nada podemos lograr, pero cuestionarse su cosmovisión, ¿no? La propia cosmovisión, es decir, che, ojo que por ahí no tengo razón en todo. Claro. Y eso Tal no nos cual. gusta, porque eso parece que nos quita validez, porque de repente salimos a la calle y todos tienen razón. Claro, Todos tienen que tener razón en la calle, es increíble. claro, claro. Además, todos vimos algún videito de YouTube que afirma lo que dijimos. Entonces, Claro, obvio, Entonces, ¿cómo va a ser mentira si dice lo que yo pienso? claro, claro, claro. Es un poco que me lo ratificó Nelson, más o menos, ¿no? Una cosa así. Claro. Mi fuente es Nelson.
En estos tiempos del Big Data y de toda esta nueva tecnología, que en algunos casos, como la divulgación, también es un beneficio, ¿no? Porque ha logrado llegar a mucha gente que en otro momento o en otros tiempos por ahí era un poco más complejo, ¿no? Si no era un libro, si no era mediante lo académico. Vos hablas de que haces práctica de la filosofía como una tercera tendencia de o lo académico o lo científico. ¿Cómo sería ese punto? Práctica, más allá de la La divulgación, práctica ¿no? filosófica, sí, yo la podría plantear, digamos, casi como una disciplina dentro de la disciplina filosófica. Es una manera de, a ver, eh, los primeros filósofos en Grecia, en la Grecia antigua, no eran grandes académicos, así que por ahí daban clases, pero la mirada era totalmente práctica, es decir, hacían filosofía, esa filosofía aplicada para la propia vida. Claro, O sea, su vida era filosófica. Bueno, la intención de estas prácticas filosóficas es nada más y nada menos que recuperar esta noción, ¿no? En un momento donde la filosofía ha vuelto tan abstracta, tan teórica, tan de la universidad, bueno, ha habido personas de carne y hueso que han visto la posibilidad bueno, ¿qué pasa si se hacen cosas con la filosofía? Y esto a lo largo del tiempo se ha generado, digamos, un desarrollo en determinadas actividades más particulares o más generales, que son los que hoy, digamos, en el ámbito de... A ver, la práctica filosófica yo digo que es una especie de disciplina porque hay libros, hay congresos internacionales, no está tan metido en lo académico, pero sí, o sea, casi todos se dedican a dar clases en las universidades y eso, y entonces hay desarrollos básicamente en lo que son talleres, cafés filosóficos, etcétera, que yo he hecho en su momento. Yo lo que practico más que nada, bueno, yo creo que la divulgación es una práctica filosófica, ¿no? está bien. Eso estoy muy convencido. Y otra cosa que yo hago es lo que se llama la consultoría filosófica. Eso parece más como una especie Se de confunde por mentor. momentos una sesión de psicología, ¿no? Por momentos. Claro, sí, pero no, digamos, ¿por qué? Porque hay otro paradigma. O sea, yo no Claro, quiero hacer psicología con la gente, no la analizo, no estoy en un claro, paradigma de enfermedad, patología, claro, curar, sanar. O sea, eso es hacer filosofía, claro. ¿no? Y de repente, digo, ¿por qué yo no podría, o las personas no podrían decir, bueno, quisiera pensar en una cuestión de mi vida que no tiene por qué ser una cuestión, no sé, ni patológica, ni súper conmovedora, pero cuestiones que me preocupan. Y de repente las charlo con alguien y me hacen preguntas, ¿no? La filosofía hace preguntas. Total. Y a lo largo de su historia ha tocado y ha pensado casi todos los temas. Y son temas de la existencia. Entonces, esta consultoría, claro, ¿qué pasa? El formato por ahí es hablar con una persona, un diálogo, pero bueno, si todo diálogo es psicológico, entonces lo que estamos haciendo es una entrevista radial de Claro, también, psicología, claro, vas al médico que le decís me duele acá de psicología, vas al taller claro, mecánico que hace el ruido del auto y de psicología. Entonces, digamos, no puede ser todo psicología. Bueno, parece por este cierto monopolio que se genera del diálogo, pero en realidad es, digamos, el paradigma y la intención es otro. Es total. hacer un ejercicio filosófico. Que después la psicología o el psicoanálisis, que porque la psicología es muy amplia, Sí, tal cual. utilice la filosofía y haga también diálogo socrático, bueno, bárbaro, pero está haciendo filosofía. No nos roben eso, chicos. Bueno, Ya tienen bastante, ¿no? claro, ya tiene bastante. Entonces, bueno, esto es una. Obviamente cuesta mucho como generar ese clic y decir, bueno, a mucha gente le gusta la filosofía, hoy está, hasta te diría en cierto punto medio de moda, eh, hay autores y autoras y se venden libros y hay estrellas de rock de la filosofía, Sí, ya total, lo sabemos, y total, está todo bien, me encanta, o sea, estoy súper a favor de todo ese total. movimiento. Abre camino. Ahora, por supuesto, ahora, ¿por qué no pensar también otra relación con eso? No solamente que venga alguien y te hable y te diga, es esto, bla, 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 que yo también lo hago a veces, ¿no? ¿Por qué no plantear otra relación también, la cual, o sea, esa filosofía, lisa y llanamente, se aplica, o sea, o ese pensamiento a temas particulares de uno? Claro. Bueno, esa es un poco la consultoría que suma una de las prácticas filosóficas posibles de ser llevada adelante. Es una de las que más me gusta a mí, claramente, por eso hablo tanto. Es la que más tiene esta cosa bidireccional, ¿no? De aprender del otro también. Sí, no, a ver, a mí me agrada, siempre me gustó hacer filosofía con los otros. Y creo que por eso soy docente o fui docente muchos años y por eso hago divulgación. Pero esto es como mucho más directo.
porque viene alguien que vos le podés preguntar, digamos, con sumo respeto, obviamente, Obvio. y yo no doy consejos, no sé quién va a dar consejos, pero no le digo al otro, no, mirá, vos lo que tenés que hacer es esto, Claro. o no, vos sabés qué pasa, vos sos muy. Nada. O sea, yo hago preguntas y trato de mostrar lo que el otro me dijo. Che, vos me dijiste esto y esto. Eh, ¿Es contradictorio? ¿No ves que.? Digo, tratar de eso, de, de- de hacer un diálogo en el cual haya una especie de elevación de la propia situación para verlo con una amplitud ¿no? de perspectiva y así a veces comprender más el contexto de cómo uno piensa o por qué piensa lo que piensa. ¿Cómo ves el rol de los medios alternativos y bueno, de usar las redes, pero más de los medios alternativos contrahegemónicos? ¿Ves un rol importante en esta nueva etapa, en esta Sí, posibilidad como creo que, herramienta para nueva a ver, divulgación? sí, si no fueran una buena herramienta, no serían tan vapuleados, ¿no? De alguna Claro, manera. Yo considero que son, digamos, hoy por hoy están cumpliendo un rol incluso democrático. A ver, a veces también la pueden sí, pifiar, pifiar, ¿eh? olvídate. No es que. Pero bueno, también habla un poco. Yo creo que, a ver, obvio lo decías las redes, hay algo muy positivo también. No es todo negativo. Digo, pasa que es cómo lo hemos utilizado. Es una herramienta fenomenal. Algunos las hemos utilizado, me voy a poner yo también, para ponerme al mismo nivel y decirle, che, Messi, qué mal que jugás al fútbol. Pero también la podemos utilizar para de repente dar una opinión y que no sea el discurso, o sea, que haya lugar para otros discursos. Total. Entendemos que por ahí, digamos, no sé, no vas a tener el alcance masivo que otros, ¿no? O sea, que mi columna en el Destape no va a tener alcance masivo si yo la columna la hiciera en Clarín. Yo ya lo sé. Igual no me importa, a mí me encanta donde estoy, pero Claro, digo, entendemos eso, pero que la tecnología, las redes, los medios hoy nos permitan una pluralidad de voces, insisto, incluso de pluralidad de voces, porque hay también medios, ¿cómo lo llamaste vos? Contrahegemónicos, contrahegemónico, sí. que son, o sea, que defienden ideales que para mí son lo peor que hay, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, mientras, o sea, tienen derecho a la existencia, si no me estoy contradiciendo, mientras ellos consideren que yo también tenga derecho a la existencia, estamos todos bien, digo, Claro, pero me parece que hay un rol, de alguna manera, esto, de pluralidad. De poder mostrar otras ideas. Bueno, después está en nosotros cómo lo usamos, si lo usamos para que sean una réplica de la fake news o para generar una mirada argumentada, una mirada que es distinto, ¿no? claro, Chequear el famoso chequeo de datos, bueno. claro. Hacer algo distinto, ¿no? No hacer lo mismo que ellos, solo que. La repetición de lo mismo lleva al avance en la insignificancia, decía un filósofo, Cornelius Castoriadis. Claro, Si repetimos, 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 hay una clausura. Es todo lo claro, mismo, un pensamiento único. claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo te agradezco el tiempo, la nota, y te dejo el micrófono, bueno, de más está decir, siempre abierto para otras charlas, para lo que guste, para, no sé si algún día pensás escribir un libro, difundir otras cosas. Sé Está la que tenés idea. columnas, has estado en la tele, en la radio. Creo que Primero debería no escribiste un libro, ¿no? No, primero debería terminar mi tesis doctoral. Bueno, Sería muy imprudente de mi parte empezar un libro después de eso. El libro es un lindo proyecto, tengo algunas ideas, pero también, o sea, no quiero sumar a la polución editorial, ¿no? O claro, sea, porque esté algo, yo soy un descreído de que por algo esté en formato libro, ya es bueno, o es claro, verdadero, o exactamente. sea, entonces yo hasta que no tenga algo para decir, pero bien para decir, digamos, que lo pueda fundamentar, y al mismo tiempo no sepa que hay un público, no voy a decir millón, pero un público que esté interesado en eso que tengo para decir, Claro, es como que no sé si tiene mucho sentido todavía, porque a veces está esa idea de, escribió un libro, claro. oh, sí, bueno, Ya pero está, me falta el el árbol, libro, ya. claro, por ahí el libro no dice nada, qué sé yo, no sé, viste, o es un libro totalmente intrascendente. Sí, vos más de lo Además, o sea, mismo. digo, O venís a decir ojo, sobre lo ya dicho, que es como. si hay gente que le encanta escribir, le encanta, le genera mucho orgullo tener un libro y lo felicito y que lo haga perfecto. Tampoco me andan poniendo a decirle quién tiene que escribir y quién no, y qué o qué no. Pero mi visión al respecto es esa. Yo sé que en algún momento, porque es también un poco la labor del filósofo o la filósofa, depende, generar algo, ¿no?
Claro, yo ya creo, me siento muy, muy a gusto con todo lo que he generado en distintos medios, por mis propios medios, en mi propio canal. Bueno, a veces lo que tienen estas cosas que son efímeras. O sea, si bien están en YouTube, pasó y pasó. Nadie va a ir, mirá, en 2016 dijo, no sé. Bueno, pero está. La cuestión del libro, bueno, en algún momento yo creo que va a ser parte de mi vida, pero un libro más así abierto, no algo tan académico, por la tesis no deja de ser un libro. exactamente. Pero, pero bueno, ya va a llegar su momento. Está No, muy no bien. estoy. La carrera, esto es algo muy bueno en la filosofía. Las carreras de los filósofos son largas, muy largas, como, ¿no? Claro. Como con la El vida ser, misma. claro, sumo que empezó ya a los 60, 70 años, ¿no? Claro. Bueno, Byung-Chul Han, que hoy está muy, muy, muy famoso, ponele que tiene 50, 40 y pico, 50, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. es más joven, pero hay tiempo, entonces yo no me tengo que andar. Tengo jóvenes 33 años, todavía puedo Total. andar un largo Estás ahí, trecho. estás. Se puede decir que Heidegger estás creo que, ahí. escri- Heidegger creo que escribió Ser y Tiempo a los 28, 29 años, pero bueno, Bueno, era pero Heidegger. eso no había tele en esa época. O No había había poca en tele, bueno. realidad. Había poca de Heidi. Kant, Kant escribió la crítica de razón pura grande, teniendo 60, 70 años, o 80, no me acuerdo bien, no tengo el dato, pero sé que era muy grande, y era de Sí, Kant. sí, sí. Y Pero encima con bueno, esperanza de vida, donde jodido llegar también a esa edad. claro, bueno, el tipo nunca salió de la casa, que se iba a enfermar, pero bueno, Eso también, la tenían muy fácil también. sí. No tenían que andar pensando en la pandemia ni en limpiar, ¿viste? Ni en ir a comprar al No, claro, por chino, lo general eran gente muy, sí, ni era llegar a gente fin de bastante mes. acomodada, qué Total. sé yo. Descartes se murió de neumonía igual, ¿eh? Se agarró un Sí, sí, frío en sí. Suecia y se Sí, murió sí, sí, sí. tampoco. Pero bueno, eso para el libro de chisme filosófico. Claro, claro. Además de las redes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás haciendo alguna columna seguido? Es ¿En la que estoy en las radio? redes nomás, estoy, ¿En la estoy un radio? poco. No, ahora en este momento estoy para el Destape, que igual salgo en Instagram. Bueno, en canal de la Universidad de Mar del Plata, que si no son de Mar del Plata lo pueden ver por YouTube, Ujú. ¿no? Canal Universidad Mar del Plata. Ahí tengo un programa que se llama Filosofap, que ya grabamos, son 5 emisiones, van a ser 8, pero bueno, tenemos 5, la pandemia nos complica un poco. Ahí en cada episodio analizamos una red social distinta desde la filosofía, la verdad que es un trabajo hecho en equipo, con un canal detrás, digamos, la verdad que es Sí, lo vi, está muy bueno. muy lindo Muy el bueno. trabajo, o sea, lo hice yo, pero obviamente queda decir. Pero estoy muy orgulloso de eso, que si quieren, se llama así, Filosofap, con doble P, hasta ahora hablamos de WhatsApp, de Tinder, de Instagram, bueno, un Sí, poco a ver qué Facebook. pasa y cómo Facebook, Twitter, cómo influye en nuestra vida. Y después sí, bueno, las redes, que es donde hoy por hoy estoy un poco más, en Instagram con federico.mana, YouTube, tengo un canal ahí, Fedemana, y bueno, no mucho más. ¿En el Destape estás escribiendo columnas también? No, no sabía. No, estoy con mi columna de nada más de videos. No, no, no Escribí sé. yo mucho tiempo en Minuto Uno, otro medio, ¿no? Sí, Pero ahora me gusta más lo que estoy haciendo. No es que no me gustaba el otro, pero claro. el video me gusta a mí hablar a la cámara. Está bueno, está bueno, está bueno, sí. Sí, lo de FAP muy bueno, lo de Filosofap muy bueno, me gustó, porque además lo relacionás, por ejemplo, WhatsApp, hablabas de la comunicación y WhatsApp, la amistad y Facebook, la belleza de Instagram, Claro, es el como amor y se toma Tinder. un Mm. punto, claro, como en dónde influye, y bueno, pero bueno, insisto, eso es un trabajo en equipo, digamos, un guionista, Sí, un producción, todo, director, todo. hay producción, sí, sí, la verdad que Claro. está muy bien. Bueno, bueno, me alegro buenísimo y bueno, te seguiremos por esos medios. Y bueno, te dejo el micrófono para que te despidas como guste, de los Bueno, nada, oyentes y más que las nada. oyentes de Demoliendo Mentes. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y por posibilitarme charlar un poco y hacer una reflexión acá, o reflexionar, hacer filosofía con otra persona, que es lo que me gusta, no solamente hablar a la nada misma. Así que, bueno, si alguien está interesado, incluso si está interesado en lo que es la consultoría filosófica, eso es algo totalmente accesible para todas las personas, aquellas estén donde estén, hoy que la tecnología nos permite eso, bueno, no tiene más que comunicarse conmigo. Está muy Gracias. bien. Muchas gracias, Fede, te agradezco. Estamos al Nos habla. vemos.